Venga, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de plantear de forma pública este tema tan interesante, tan fascinante, que está todo por hacer, que es lo que voy a presentar. Sí me gustaría encontrar una vinculación entre el tema como tal, de título de las jornadas, el museo como recurso didáctico en época de pandemia, con la propia reivindicación y visibilización de las murallas como un patrimonio de primer orden de la ciudad, porque realmente el monumento por excelencia, el más eternamente presente en la historia de Córdoba, desde luego, son las murallas y desde luego es también un libro abierto y un museo al aire libre, por lo tanto, y en época de pandemia además hemos podido conectar muchísimo más con lo que tenía que suponer cuando la muralla existía y estaba en todo su esplendor para sus habitantes, una epidemia, estar encerrado, un peligro ahí fuera acechando. Creo que la pandemia nos ha permitido, nos ha servido para empatizar mucho mejor con lo que tenía que ser vivir encerrado entre pues eso, en unas murallas, ¿no? Que ha sido la realidad, la constante, vital, absoluta de Córdoba y de la ciudad histórica. Claro que sí. Bueno, voy a empezar a plantear por qué la muralla es importante y por qué merece, como digo, un programa específico y que le hagamos mucho caso y que nos identifiquemos con ella y que la peleemos. Todo empieza, ahí seguro que son rostros que conocéis más que de sobra, en el día Rafael de la Hoz, en la persona yo particularmente conozco a Francisco Luque de forma totalmente casual y también providencial, porque, bueno, a raíz de ver su trabajo patrimonial en la calle, pues contacto con él, estuve muy interesado por el tema, que me fascina de siempre, la muralla de Córdoba, y él me pone, bueno, con el carisma que le caracteriza, su amabilidad, su entusiasmo, pues me engancha el proyecto y yo soy como el brazo ejecutor en la calle como gestora cultural que no docente y entonces, bueno, pues vamos como haciendo un tándem, un buen equipo. Y él a su vez coge el testigo desde hace 5 años del proyecto que comienza el tristemente desaparecido Paco García Rueda. Y justamente esto fue lo que me llamó la atención. No sé exactamente qué punto de Córdoba es ese, pero bueno, ahí estuve haciendo la foto y es una ficha técnica que hacían los alumnos, donde hacían pues, una breve descripción de ese tramo de muralla, de su cronología, sus características y la tapial, en fin, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y él, por supuesto, ahí el We Can Do It, que creo que es perfecto. Como decía antes, la muralla nos ha acompañado desde siempre y hasta hace prácticamente muy poco tiempo y la ciudad vive como directamente heredando ese patrimonio que ha dejado huella. Es nuestro patrimonio, bien patrimonial más urbano de todos y es una realidad que claramente es patente que sigue actual, viva y presente en la ciudad, que puede dar muchísimo juego, que tiene una prioridad práctica y que nos pertenece desde luego a todos. Tenemos que sentir que nos pertenece a todos y que tiene alma. Voy a lanzar algunas preguntas así, a ver qué tal. ¿Hasta qué punto controláis? No sé, mi audiencia si es profesor de historia del arte o de otras disciplinas. Todos bienvenidos y cuanto más polivalente mejor. Pero bueno, son cuestiones que sin lugar a dudas si abordamos el tema de murallas, pues deben quedar resueltas, ¿no? Y que nos tienen que llamar la atención porque son muy curiosas. A mí lo que más me llama la atención es si hablamos de muralla o de murallas en plural. Y creo que es un tema que nos puede llevar muy lejos. ¿Eh? Que es más correcto, ¿no? Porque la muralla ha ido creciendo, ha ido avanzando, ha ido evolucionando y bueno, siempre ha sido una, pero en realidad han sido muchas también, ¿no? Los objetivos del proyecto, que luego comentaré, porque hay una vertiente didáctica y una vertiente más artística y a pie de calle, luego lo comentaré al final. Los objetivos prioritarios son potenciar las murallas de Córdoba, persiguiendo pues, que conectemos con ellas, entender que es una realidad constante en la ciudad, verla como una suma de las culturas que han pasado por Córdoba y ofrecer a través de ellas una lectura interdisciplinar donde tienen cabida, tienen encaje las matemáticas, la biología, la geografía, es como comentaba nuestro compañero que me ha precedido, diferentes niveles de lectura, ¿no? Y sobre todo, quiero destacar aquello que hace, digamos, diferencial y que es una fortaleza del proyecto, ¿no? Por un lado,
que no se ha realizado un proyecto que me conste, un proyecto de ciudad, a nivel de ciudad, no a nivel particular, con esta temática desde hace más de 30 años, y es una necesidad, por lo tanto, urgente y ampliamente demandada. Sitúa en primera fila, además, una temática inédita y desaprovechada totalmente en Córdoba, siendo una lectura constructiva en clave siglo XXI. Va a permitir ampliar la oferta patrimonial si la ponemos en valor y la dinamizamos, ¿no? Por supuesto que sí. Más allá, incluso descongestionando circuitos turísticos más convencionales. Su recorrido, y aquí me quería parar un poquito porque es muy curioso, está avalado por la UNESCO. Podemos decir que casi con, no digo con espada de cartabón, pero casi al milímetro se corresponde el trazado de la muralla con el recorrido del área declarada de Patrimonio de la Humanidad. Ahí tenéis algunos datos. Una lista aérea muy bonita, muy impresionante de Córdoba. Va a permitir el proyecto, si lo sacamos a la calle, se convierte en un festival, que es por lo que vamos a luchar, lo que estamos persiguiendo, movilizar un amplio tejido artístico asociativo local, ¿no? Crear muchas sinergias y una colaboración intensa y poderosa. Y, por supuesto, como tiene un enfoque versátil, pues se puede rentabilizar muy bien, ¿no? Y, por supuesto, y esto es también potente, pretende llegar a ese festival o ese día de puertas abiertas, aún no tenemos una definición clara, pues llega para quedarse, una vocación de continuidad, como ya tenemos otras citas de referencia en nuestro calendario cultural cordobés. En el caso, por ejemplo, pongo dos ejemplos, el cartel de Flora o de Cosmopoética. Pues ¿por qué no? Porque no vamos a tener, por supuesto, Festival de Murallas, ¿no? Por lo que pueden dar de sí. También deciros que otro wow factor, que hay que llamar así, es que están cada 2 por 3 apareciendo noticias en prensa de diferente tipo sobre murallas. Unas veces para bien, otras veces para mal. En este caso, por ejemplo, el Arco del Portillo, que se estaba restaurando, que estaba sufriendo una rehabilitación. Va un poquito rápido, pero bueno, quería hacerlo así tipo mosaico. La de abajo, por ejemplo, habla de... Ahora se va a parar y ahora podría comentar porque vamos a dejarlo. El Puerta de Aguilar, en Montilla, con crowdfunding, la quieren reactivar. Y un artículo de este último del reputado periodista Francisco Serrano Márquez sobre un tramo de muralla, ahora diré cuál es, y cómo él directamente hace un reportaje en prensa, ¿no? Dedicado a cómo se ha integrado perfectamente en un edificio actual. Bueno, lo digo ya, es un despacho de arquitecto y es un alojamiento turístico en la calle Alfaro. Y lo que venía un poquito más para abajo, que se ha quedado tapado, es una de las noticias más recientes, que es la caída accidental de un tramo de muralla en la calle San Fernando, que a todos nos escandalizó mucho, porque, claro, pues fue es romano y sigue ahí. Yo pasé hace 2 días y sigue estando caída, y sigue ahí pues con el apuntalamiento y va para largo. Pues esto evidentemente levantó ampollas y nos sensibiliza a toda la opinión pública sobre la necesidad de cuidar, de respetar y de ponerlas en marcha. Otro aspecto es comprobar cómo a nivel nacional hay ejemplos interesantísimos de puesta en valor de murallas, que ya nos sacan ventaja y les funciona súper bien. Os voy a traer 3 ejemplos sobre todo. Pamplona es el primero, también Zaragoza, que es bestial lo que está haciendo. Y Pamplona, bueno, yo creo que lleva, no estoy segura, creo que lleva 6 años. Y bueno, aquí veis algunas de las actividades que hacen en verano, donde la muralla directamente cobra vida y hacen una constelación de propuestas en torno al plano de la ciudad, sirviendo como hilo conductor de diferentes hitos murarios y hacen de todo la vida y por haber. Hacen circo, hacen teatro, bueno, aquí hay algunos nombres, esto es una nota de prensa, los nombres son súper chulos: Muto, Paraguas Colectivos, Marcha de Paraguas Colectivos, Balcones Errantes, Metamorfosis. Algunos ejemplos más voy traído. The Black Blues Brothers, un grupo de acróbatas bajo el amparo estético y musical de los míticos Blue Brothers, o Érase una vez una muralla mágica, hacen auténticas virguerías. Auténticas virguerías. El caso de Zaragoza, bueno, no tiene nada que ver, pero también yo estuve hace poco, además me gustó mucho porque, deciros que Zaragoza tiene 120 torreones, tiene una muralla de 3 kilómetros de longitud. Y los autores de este trabajo, esto se encuadra, se inscribe dentro del Plan Integral del Casco Histórico 2005-2012, y lo que buscaba era, como podéis imaginaros, corregir la degradación del centro, mejorar la calidad estética de zonas degradadas y
marginales a nivel de descuidado del centro y potenciar valores culturales y patrimoniales. Entonces, lo que han hecho ha sido recuperar fachadas medianeras, aprovechando como hilo conductor las murallas y allí donde yo estoy por ahí, soy la que estoy ahí en el rincón de Hanoi, esa soy yo, para que veáis la dimensión humana. Entonces, aprovechan como digo, esa fachada blanca, neutra, y le dan vidilla recuperando elementos desaparecidos, ¿no? A tamaño prácticamente, bueno, a tamaño real. La verdad que es muy, muy impresionante, muy chulo. Y hacen mucho más. Deciros que esos trabajos, no lo he comentado, los autores son Vicente Gómez Arbiol, grabador, y Fabiola Giles, escultora y grabadora. Datan del año 2008. Tiene un museo dedicado a las murallas, una pasada. Y luego tienen, por ejemplo, merchandising, una colección de sellos y una aplicación, donde ahí veis que se reconstruye lo que ya no hay, pero recreación virtual que hace el milagro, obra magia. O el caso de Ávila, por ejemplo, que habla por sí mismo, porque es una muralla intacta, súper auténtica. Como decía Alfonso X el Sabio, en el libro 3 de las partidas, santas cosas son llamadas los muros en las puertas de las ciudades y de las villas. Es decir, le llama cosa sagrada, ¿no? Bueno, la muralla de Ávila tiene 8 torreones, tiene un grosor medio de 3 metros y tiene un perímetro de 2 kilómetros y medio. La de Córdoba ya va a tener casi 9, lo digo para que lo veamos en proporción y en perspectiva. Y las crónicas, la tradición local sitúan a finales del siglo XI la construcción y tiempo récord en 9 años, pero parece que no deja de ser una leyenda y que hay que retrasar su construcción casi medio siglo. En una época del siglo XI de gran prosperidad económica para Ávila. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, cómo es la señal de identidad, por supuesto, es el skyline maravilloso de Ávila, cita obligada, es, bueno, pues es preciosa, por supuesto, y ahí nos encontraron las circunstancias que llevaron a otras ciudades a desmantelar la muralla, no hizo falta, digamos. Es un cuaderno didáctico, aquí no entra nadie, nosotros tampoco vamos a entrar, ahí la dejamos, ya la visitaremos. O el caso de Mérida, que bueno, coloca en su suelo referencias a sus puertas. Hay un pavimento tematizado. Tiene muchos, en Mérida está muy metalizada. Y luego el caso de Sevilla, que en el año 2015 pues hizo una exposición. Nos damos por invitados, pero ya ha pasado mucho, ya no puede ser. Pero hicieron Puertas de Sevilla y nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Y esto que vi hace poquito, hace unos días, en este mes de mayo, pues nada, una invitación muy buena, entrando a la judería por la Puerta de Almodóvar, que nos invita a florecer. Pues un mensaje muy primaveral que agradecemos y a mí me ha encantado ver las almenas de la Puerta de Almodóvar así vestidas, lanzando esos mensajes. Pues nos podemos inspirar en esto para seguir en esta línea. La muralla, como digo, bueno, si queremos abordar la muralla y lo que nos puede contar todo eso y evidentemente si queremos hablar con propiedad de las murallas, pues tenemos que abordar estos aspectos. Por un lado, los orígenes de la muralla. El origen de la muralla es, por supuesto, romano, pero evidentemente había poblado, no es muy buena la diapositiva, vaya a perdonar, la fotografía está un poquito dibujada, pero se entiende que sobre un núcleo turdetano, un núcleo prerromano, indígena, coincide grosso modo con lo que es el Parque Cruz Conde, donde, por cierto, quiero hacer un comentario, es que no existe, que yo sepa, que sabe la ciudad de los niños, en el Parque Cruz Conde no hay, porque lo visito con frecuencia, ninguna referencia a que ahí están los orígenes de Córdoba, la Córdoba íbera, no hay absolutamente ninguna referencia, vamos a reclamarlo. Y luego tenemos la Fundación Republicana, que coincide con el centro de la Córdoba actual. Es lo que se llama esto sería la Córdoba fundacional, la Córdoba republicana, siglo II a.C. ¿Cuáles son las fuentes y herramientas que tenemos para conocer la Córdoba, ¿no? La Córdoba amurallada? Este tema es absolutamente curioso, ¿no? Porque tenemos, por un lado, grabados, el de en medio no es un grabado, es un óleo, me vais a perdonar, pero quiero comentar algunas cosas de esto porque es muy curioso. Si no se me escucha bien, porque no tengo ningún tipo de feedback, me lo dices por WhatsApp, ¿vale? Porque estoy hablando sola y una sensación un poco extraña. Bueno, tenemos por un lado a Bossuet, que diréis que tiene que ver esta imagen romántica con lo que es Córdoba, o sea, porque encontramos que ha fantaseado lo más grande, y efectivamente es así. Este artista belga viene a Córdoba a mediados del siglo XIX, y lo que buscan es el Spain is different, y la Andalucía todavía más, van buscando ese elemento diferente, ese elemento exótico, oriental, decadente, eso que es ese sabor, esa sal y pimienta que convierte al sur pues, en algo totalmente alucinante para ellos. Y entonces él viene con su carpeta, con su blog de notas y hace una cosa así como medio que en un rato
con 4 trazos y apañados y luego ya meses después, literalmente meses después, en Bruselas, de vuelta a su estudio, se dedica a recomponer lo que falta y le echa toda la imaginación que os podéis imaginar. Una barandilla parisina, unas proporciones totalmente irreales, unas cúpulas que no existen para nada, ¿no? Un alminar absolutamente esbelto, desproporcionado, en fin, no tiene nada que ver. El cuadro es mucho más grande, pero voy a coger ese ejemplo, ¿no? Pero si tuviéramos que utilizar esto para referirnos a la muralla, no es muy válido, pero sí que es información. No pretende en ningún momento Bossuet ser fiel al original, para nada, en absoluto. Lo que es simplemente hacer una postal turística, ¿vale? El de en medio, Rafael Romero Barros, el padre de Julio Romero de Torres, luego lo comentaré. Y el tercer cuadro es un grabado, es una auténtica maravilla. Es una maravilla de Guesdon, que, bueno, ¿por qué es una maravilla? Bueno, pues porque se fecha en el 1860. Escucho un poquito de ruido ahora, no sé, bastante ruido. Bueno, por ejemplo, elementos. Vemos en la muralla, vemos una ciudad muy despejada. Más allá de la muralla no existe absolutamente nada. Identificamos, por ejemplo, la plaza de toros de los Tejares, hoy en día el Corte Inglés. Vemos los campanario de todas las iglesias. Vemos, por ejemplo, como dato curioso, la corredera con una chimenea humeante que se debe a la fábrica de sombreros que fue pionera de Sánchez Peña. Fue un industrial al estilo de, podríamos decir, de Amancio Ortega, porque fue un gran bueno, que fue el que introdujo para la fabricación de tejidos del vapor, y luego tenía muy bien a sus trabajadores, los cuidaba mucho, condiciones sanitarias, los hijos escolarizados, un salario justo, ¿vale? Una serie de beneficios sociales que fue en ese sentido pionero. Y ver ahí en la Plaza de la Corredera con esa chimenea humeante es muy curioso. Y además, otro aspecto de este grabado es la técnica del daguerrotipo, o sea, cómo se la ha apañado para hacer esto. Pues desde un globo aerostático, pero plantea muchas polémicas. No puedo alargar en esto, en cómo se la apañó para hacer este trabajo, porque es absolutamente exhaustivo, o sea, es una precisión increíble. Bueno, él era arquitecto, grabador y litógrafo, y tenía otros trabajos similares también de Madrid, de Sevilla, Córdoba, Valencia, pero bueno, básicamente es un trabajo, una referencia para conocer la Córdoba amurallada maravilloso. Y como digo, por la precisión, la exactitud, por estar en 1860, estar sobrevolando Córdoba, no sabemos cómo, o quizás se inspiró en plan de los franceses, y como era tan buen arquitecto, a partir de ahí consiguió esa sensación de perspectiva, pero es una auténtica maravilla. Otras fuentes son, por ejemplo, las fotografías, ¿no? La puerta Gallegos, toda esta puede arribar a finales del siglo XIX, o otra serie de indicios, de referencias indirectas que tenemos para poder comprender y acercarnos a las murallas en su justa medida, como el caso, por ejemplo, de la arqueología, por supuesto, y en este caso muy bien integrada. Bueno, muy bien integrada es uno de los problemas que tenemos. Pero bueno, esta es una muralla de origen romano, de la muralla esta que comentaba republicana, en Ronda de los Tejares, este edificio Rillat, cerca de la Plaza de Colón. Es muralla sillares romanos, la primera de todas. Y otro tipo de forma de llegar de acceder a información es a través de inscripciones, en este caso este escudo de Enrique III y la lápida, que luego diré lo que pone, porque, bueno, está absolutamente borrado. Y están en el intra 2 de la torre de la mano muerta, o por ejemplo la toponimia, es decir, los nombres de calles que rememoran lo que ahí hubo y ya no queda nada. Bueno, en el caso de la Puerta de Colodro sí queda, gracias a Dios. Y luego, por ejemplo, pues grabado en este caso un plano de Montis de mediados del siglo XIX, donde, bueno, pues es otro documento de gran valor, ¿no? Para reconstruir elementos, como digo, que han desaparecido. ¿Para qué servía la muralla? Evidentemente nos preguntamos, pues quizá lo más fácil que podamos decir es pues para defendernos, para darnos prestigio, para darnos seguridad, ¿no? Verdaderamente es un cúmulo de funciones las que desempeñó, pero la que podemos decir que prevalece por encima de todas es la función defensiva y también la recaudatoria. En este sentido, os quiero destacar las ordenanzas de los Alarifes, que, bueno, como os he puesto ahí, nada más ocupar su cargo, su obligación era hacer un recorrido por las murallas, a ver en qué condiciones estaban, porque se jugaban mucho, se jugaban el contrabando. Entonces, evidentemente, había que corregir eso a toda costa e ir a solventarlo. Os voy a leer, por ejemplo, el Cabildo del 14 de noviembre de 1583, se lee un memorial de los reparos de los muros y de los edificios que se han arrimado a ellos.
surgiendo de nuevo el problema de que por estos edificios adosados a la muralla se introducían ceras y vino, defraudando las rentas reales. No hemos inventado absolutamente nada. Ante esto se ordena derribar lo que este efecto sobre los muros y alares y hacer las necesarias reparaciones. Esto fue una auténtica obsesión. En este sentido, en las partidas se dice también que honor, atención, que honor debe el rey hacer a su tierra es señaladamente en mandar cercar las ciudades de buenos muros, de buenas torres, que a este le face ser más noble, más honrada y más apuesta. Y en el Real que las murallas otorgaban a las ciudades lo que más valoraba en ellas, según las partidas, que ofrecían gran seguridad y gran amparamiento de todos comunalmente para en todo tiempo, es decir, que ofrecían seguridad y protección. Por supuesto, la muralla, como digo, no viene de una vez, no surge de una sola vez, sino que va creciendo. Y bueno, yo no puedo entrar a hablar de todas las fases, pero básicamente hay 4 fases. La fase que vimos antes, que era la fase romana fundacional, una ampliación augustea hacia el sur, que es cuando la ciudad en el siglo I pasa a ser colonia patricia, adquiere el rango de colonia, que es la mejor categoría que se podía ser en época romana, una especie de Roma a pequeña escala, una parva Roma. Y bueno, supone monumentalizar la ciudad, marmorizar la ciudad, y esto es en época de Augusto en adelante. Luego, en época islámica, asistimos al amurallamiento del sector oriental, la llamada Medina Alzarquilla, que bueno, va a ser la máxima extensión que va a tener amurallada la ciudad. Y, por supuesto, no nos olvidemos de todos los arrabales occidentales, que hoy en día, con la Ronda de Poniente, este tema también es muy polémico, muy controvertido. La Ronda de Poniente y las urbanizaciones de la Ronda de Poniente están demostrando en lo que las fuentes decían, que no son tan exageradas, de que estaba prácticamente unido la Córdoba, la Medina con Medina Zara, ¿no? A través de grandes, de vastas extensiones urbanizadas. Y no estaba amurallado, pero era una ciudad verdaderamente espléndida a la altura de su categoría de capital del califato del siglo X. Y como digo, bueno, pues ha sido muy arrasado, se conservan, quiero aprovechar para hacer esa denuncia, se conservan pequeños bocaditos pues al lado de la piscina de la urbanización, la cochera tal, bueno, son elementos aislados, descontextualizados, y lo que hemos hecho, como dice el señor Aquiliso, es firmar acta de defunción de algo que podría haber sido un parque temático si hubiera estado planificado de forma mucho más correcta y más eficaz y con una mayor sensibilidad. Pero hemos arrasado, hemos hecho tabula rasa en aras del progreso, de un tráfico más fluido, que también es importante. Y bueno, era una ciudad verdaderamente espléndida de la que podemos estar orgullosos y que está dando la cara a raíz de esta expansión hacia el oeste, que es la zona ahora mismo más importante de la ciudad, la zona de crecimiento por excelencia, ¿no? de la Córdoba actual. Y luego la que va a heredar la Córdoba cristiana, que veis que se le añade el barrio del Alcázar Viejo en el siglo XIV. Es un barrio también de cristianos, es el barrio de las cruces por excelencia, ¿no? Y de, bueno, de los barrios, San Basilio. He sido, perdonad, muy rápida, porque bueno, no es el objetivo de la charla hablar de murallas, ¿no? sino de presentar el proyecto. Pero quería hacer esta pequeña presentación previa que me parece absolutamente esencial. ¿Qué elementos configuran la muralla? Evidentemente, un niño tiene que saber, bueno, todos tenemos que saber identificar y reconocer qué elementos tenemos y que conforman una muralla. En este caso sería un corte, una sección de la muralla romana. Voy a comentar, se me ha pasado un poquito hasta ahora, lo que podrían ser los temas la transversalidad de lo que estoy comentando, efectos de la aplicación en el aula, ¿no? Por ejemplo, lo quería comentar, lo voy a rescatar, en el caso de los grabados y de las fotografías antiguas, por ejemplo, pues se podrían hacer un concurso de fotografía actual por parte de los alumnos, de los escolares, o colocar paneles en el suelo, algún tipo de puzzle. Por ejemplo, en el caso de los usos y funciones de la muralla, pues da muchísimo juego hablar, muchísimo, de lo que es la labor de Sareco, la labor del saneamiento, de la limpieza, de la educación vial, porque era una preocupación, como digo, la limpieza también de las calles, del diario, la buena conservación de la muralla, pues esto lo podemos enlazar también con la educación vial, y se me apuran con la educación en valores y con la inteligencia emocional, por supuesto, que tiene cabida. Al hablar de los elementos que configuran la muralla, pues también nos podemos referir, por supuesto, al tapial, al adobe, y hacer algo de robótica, ¿por qué no? Utilizar las matemáticas y la robótica. Y identificar, que luego lo voy a comentar, fósiles, ¿no? Una actividad de paleontología, pues que luego lo comentaré, que estamos ante calcarenita, nada más y nada menos.
cómo se trabaja el adobe, cómo se hace el adobe, ¿no? Cómo es de conseguir ese encofrado y que se seca al sol y que tengamos este resultado. Pues explicar eso, evidentemente da muchísimo juego y si hace un taller de eso ya... este tema también es apasionante, el tema de las torres y de las puertas. Os voy a poneros un plano de... Supongo que los que estáis escuchando, yo soy de Córdoba y estáis identificados con el callejero de Córdoba y con estos puntos en concreto, ¿no? Con estos lugares. Bueno, este trabajo es de un chico de Puerta Osario, de internet, que veis arriba, donde ubica todas las puertas y, como digo, se sirve bien de fotografías antiguas o bien de grabados, de diferentes recursos. Y hay 4 que directamente pueden interrogante porque no es capaz de resolver. O sea que tenemos todavía por delante cuestiones en abierto, también eso es un tema fascinante, ¿no? Todavía queda muchísimo por decir de las murallas, muchísimo. Y sobre las torres y las puertas, bueno, pues también podrían servir como soporte artístico, aparte como reclamo turístico. Tenemos la puerta de Colodro, por ejemplo, que debe su nombre a Álvar Colodro, pues explicar quién fue Álvar Colodro, este señor vinculado a la Reconquista directamente, fue uno de los responsables de lo que fue la Manzanilla a la hora de tomar la ciudad, y esto lo recoge muy bien las crónicas hispánicas, ¿no? En el año 1936. Y la puerta de Cordero, como decía, no existe como tal, pero sí que está salvada porque se hizo una excavación arqueológica y está bastante bien señalizado en el suelo, en el pavimento, arriba, en visión, desde arriba, está este plano y otro más. Y bueno, creo que está resuelta la interpretación y la correcta puesta en valor dentro de lo que cae, ¿no? También se conserva el resto de la fisialera, del desgaste de la losa del paso del carruaje. Y bueno, también una serie de dibujos antiguos para ilustrar. La fuente del jardín de Baden-Powell, esa está justo a los pies de Rosalía Laboral, está justo a los pies de la torre de la Mano Muerta, porque fue la persona con la que nacieron los Boy Scouts, que la torre de la Mano Muerta, una de sus funciones fue ser sede de los Boy Scouts. Me parece que me falta. Sí. Vale. También tenemos torres y puertas. Bueno, pues también tenemos la recreación virtual que ha hecho la UCO, cosa que hay que agradecer, ¿no? Basada total y absolutamente en este dibujo de Pierre Baldi, de 1668. Como veis, bueno, pues es una muralla que estaba ya documentada en época islámica, me refiero a la puerta de Baeza. Una de las entradas más hermosas que tenía la ciudad. La formaban 2 torres redondas o tambores, unidos por un arco semicircular coronado todo de almena. Y fue derribada en el año 1868. Y debajo tenemos la puerta de Plasencia, todas estas están en la Axarquía, y este dibujo creo que está basado en Teodoro Ramillariano, que es otra fuente fundamental, Paseos por Córdoba. Por supuesto, en la muralla han pasado muchas cosas, muchísimas cosas, y bueno, episodios históricos de todo tipo. Es el caso, por ejemplo, bueno, tenemos también arte vinculado a esos episodios históricos, como el caso, por ejemplo, en la catedral de este cuadro de la Reconquista de Francisco Palomino. O, por ejemplo, un documento sensacional, el Fuero de Córdoba, que es la Constitución que rige el gobierno de la ciudad cuando la ciudad comienza ya a tener que ser cristianizada y castellanizada. Bueno, de la Torre de la Mano Muerta quería seleccionar Torre de la Mano Muerta porque me parece una auténtica, bueno, no tiene desperdicio, directamente no tiene ningún tipo de desperdicio. Está por varios motivos. En primer lugar, por cuestiones de tipo arquitectónico, es una torre ochavada, tiene 8 lados, octogonal, no es la única, también por ejemplo está la torre de la iglesia de San Nicolás y hay otras. También porque es una torre albarrana que estaba unida por un arco a la muralla. También es sensacional por la cantidad de elementos que conserva. Hemos visto antes un primer plano en el intradós en el camino, en el paso, del escudo y también de la inscripción. También, por ejemplo, los merlones almenados, tenemos las marcas de cantero,
tenemos los espolones, tenemos muchísimos elementos. Yo, en este sentido, recomiendo el trabajo de Francisco García del Junco, publicado por la editorial Almozara, porque verdaderamente hace un estudio exhaustivo y no se le escapa nada de esta torre, que además ha recibido muchos nombres, porque es una auténtica superviviente, o sea, se ha salvado de la destrucción muchísimas veces, ¿no? Pues ha sido, se le llama Torre de la Encantada, sobrevivió al terremoto de Lisboa del siglo XVIII, prácticamente sin daños, sin secuelas, ha estado a punto, como digo, de morir muchas veces y ahí sigue, y eso también es emocionante, ¿no? Es una auténtica, como digo, otro nombre abrajado, Torre de los Milagros, y también la cantidad de usos que ha albergado. Ese es otro tema que convierte esta torre en excepcional. Y, por supuesto, tendría que ser objeto de un día de puertas abiertas en esas jornadas, como digo, porque es difícil entrar. Yo he tenido la suerte de ir bastantes veces, pero no es fácil entrar. Tampoco tiene un acceso fácil para personas con algún tipo de minusvalía, personas mayores, porque la pendiente es importante, las escaleras. Usos que ha tenido, voy a decirlo un poco en desorden, pero para que veáis lo que ha dado de sí, ¿no? Ha sido polvorín, ha sido museo colombino, nuestro proyecto. Fue el despacho personal, porque ahí estaba muy tranquilito y le dejaban muy en paz, ¿no? Creo que de José Cruz Conde. Observatorio Astronómico por Antonio Serrano, un erudito local. Fue, como digo, depósito de pólvora, pensión de nobles, o sea, de todo. Y para más Sindri, bueno, pues hay del orden de 8 leyendas inspiradas en la Torre de la Malmuerta. Para empezar, su propio nombre ya pues alimenta todo tipo ya despierta mucha curiosidad y mucho morbo, ¿no? La del marido celoso, la leyenda del duelo por una mujer, el mago maometano, el novio orgulloso, la procesión del viático de San Miguel, la historia de los comendadores. Y sobre esta última, sobre los comendadores de Córdoba, pues tenemos aquí que también pues, ha dado juego. No tiene película que yo sepa, pero se la merecería, o serie. Es un caso, bueno, que es lo que justifica el nombre. Yo os invito a que investiguéis. Pero bueno, Fray Lope de Vega, que era siempre tan absolutamente, bueno, aparte del talento descomunal que tenía, pues estaba yo avizor a todo lo que le pudiera inspirar, pues se entera de la historia de la mal muerta, que es una historia de una mujer injustamente asesinada por su marido, y por eso el marido es mandado levantar la torre, pero realmente los hechos históricos son totalmente distintos porque en la escripción pone específicamente que se construye en el año 1404-1408 y los hechos esos ocurren en 1400, lo que cuenta la leyenda en 1448. Por lo tanto, hay un desfase cronológico y es inviable esa historia. Y luego Felipe López de Vega, como digo, pues se inspira en esta historia para la obra teatral de Los Comendadores de Córdoba, o El honor desagraviado, que también se llama, y bueno, pues una historia que es muy truculenta, muy sangrienta, muy horrible, muy pasional. Y hay dos cuadros, bueno, Juan II de Castilla, que es el padre de Isabel la Católica, uno de los protagonistas, estamos viendo ese cuadro de la Diputación, que lo pinta el pintor local José María Rodríguez Losada, que está en la Diputación. Pues nada, ahí estamos viendo ya cuchillo en mano, en momentos horrorosos. Y bueno, fundamental, hablar de la desaparición de la muralla. En el sentido del episodio histórico, por supuesto, se podrían hacer algún tipo de teatralización por parte de los alumnos. La desaparición, bueno, este tema también es interesante porque es un fenómeno a nivel nacional. No es exclusivo, por supuesto, de Córdoba. Tuvo detractores, tuvo defensores y fue un tira y afloja que precedió varios siglos. Ya estamos asistiendo a una situación de ir derribando pequeños tramos, ahora lo recompongo, ahora ya estaban ahí apuntando maneras con la idea de hacer desaparecer. ¿Y por qué desaparece la muralla? Hay muchos motivos, porque deja de tener una función clara, porque se ve como un estorbo, algo obsoleto, algo anacrónico, porque la ciudad quiere estar más saneada, mejor ventilada, aireada, para dar respuesta a las necesidades de la burguesía que estaba pisando fuerte, y hay que darle, como digo, satisfacer esas necesidades que tiene la burguesía, por supuesto, un criterio económico, la especulación del suelo, dar trabajo a obreros en paro, y bueno, por supuesto, se abría un escenario de muchísima tierra con la que se podía, por supuesto, hacer negocio. Y también, sobre todo en el caso de Córdoba, muy importante fue muy importante la necesidad de conectar Córdoba con la periferia, que estaba cada vez albergando más uso, como digo, de estas dos realidades, pues, que estuvieran mejor, como digo, conectadas, enlazadas. Y bueno, hay un dato curioso
que el gran detonante, digamos, el punto de inflexión, el antes y el después, lo va a provocar la llegada del ferrocarril a Córdoba, año 1859. Había estado leyendo un poquito lo que he puesto ahí, supongo, no lo voy a parar a leerlo, pero bueno, deciros que llama la atención que tardó en hacer el trayecto Córdoba-Sevilla 5 horas 17 minutos. Y, bueno, los cordobeses lo recibieron, pues imaginaros, con vítores, en fin, hicieron la ola. Tienes una mezcla de entusiasmo y de miedo también, ¿no? Y voy a leer, dice, salió publicado en el Diario Córdoba, no lo he puesto, pero es el Diario Córdoba La Fuente, o La Gaceta, no estoy segura, perdona. La concurrencia fue numerosísima y desde una legua antes de llegar a la población cubría los lados de la vía, ansiosa por contemplar un espectáculo grandioso y dando inequívocas muestras de entusiasmo. Y por supuesto, el periódico también recogido a nivel del reflejo del humor, ¿no? Marca un antes y un después y eso ya supone. La última muralla va a ser la Puerta de Osario en 1905 y la primera, pues, oficialmente en 1840 y tantos, ¿vale? Y luego tenemos aquí a Rafael Romero Barros, porque cuando hablaba de que también tuvo detractores el tema de la muralla, bueno, pues aquí hay que hablar evidentemente de este señor, Rafael Romero Barros, se merece un homenaje, padre de Julio Romero de Torres, de una saga de artistas de Julio y de otros 7 hijos más, tuvo 8, fue un gran intelectual, fue un gran defensor de monumentos de Córdoba, fue fue profesor de la Escuela de Bellas Artes, conservador y restaurador, y bueno, un gran pintor también, de paisaje, de bodegones, bueno, hay obras suyas en el Museo de Bellas Artes y también en el Museo Romero de Torres, el Museo de su hijo. Así la casa, por cierto, la casa familiar la reactivan y la abren al público porque todavía tiene oportunidad de verla y la verdad que tiene un mobiliario de ellos. Y es una familia que no tiene descendencia. Después de tener 8 hijos, no hay descendencia de esta familia, de esta saga. Y luego, quiero deciros también, sí, importante, que como presidía la comisión, perteneció a la Comisión de Monumentos, que estaba integrada por intelectuales, como por ejemplo también Ramírez de la Casapesa, Castejón y Ramírez de Arizala, pues ellos lo que hacían era defender a través de prensa, publicaban mucho en prensa, pues aberraciones que se cometían, se están tirando casas nobles que tienen un interés artístico muy notable, rescataban el por qué esa casa era importante, es decir, que estaban ahí todo el día a pico pala luchando por la defensa del patrimonio que veían tan amenazado, ¿no? Y consiguieron cosas muy notables. Por ejemplo, Rafael Romero Barros consiguió identificar la sinagoga como tal y, por ejemplo, había un proyecto para hacer una prolongación impresionante del Boulevard Gran Capitán hasta una gran avenida triunfal hasta la propia catedral y bueno, hubiera supuesto cargarse, por ejemplo, San Nicolás de la Villa. Pues él consiguió evitar eso, ¿no? Entre otras muchos méritos. Entonces, bueno, creo que de reconocer que hubo opiniones a favor y en contra, aunque tenía todas las de perder la muralla porque el progreso llamaba a la puerta. Y bueno, ¿cómo podríamos hacer una lectura de cara a los niños, ¿no? de esta faceta de la muralla? Pues evidentemente hablar de la desalatización, hablar, por ejemplo, de la Córdoba industrial, que la hay, por ejemplo, la figura de Carbonell. Tenemos los chimeneones, tenemos el propio busto de Carlos Carbonell, justo a los pies de uno de los chimeneones. Tenemos también, por ejemplo, podemos hablar de la ermita de la Aurora, que está en la calle de la Feria y que, bueno, pues es un ejemplo de las desamortizaciones, que conserva restos integrados de muralla, donde en origen se iba a hacer el proyecto positivo de esto, que lo comentaré ahora a continuación, era precisamente la ermita de la Aurora. Actualmente tiene un uso, gracias a Dios, lo gestiona la asociación vecinal, la Sarquía, y el uso que tiene es mercado los fines de semana, también fines de verano, ¿vale? Le da una utilidad y apoya apoya la propiedad del propio Sillares, y además tiene también arte contemporáneo. El artista José María Báez, os invito a que vayáis y lo encontréis, escribió unos pasajes artísticos en la parte superior. De la ermita. ¿Qué queda? ¿Qué queda en el callejero actual? Bueno, pues queda muchísimo, gracias a Dios, queda muchísimo. Os he enseñado antes el mismo edificio Rilla de abajo, arriba tenemos un tramo en la cara interna, el muro de la calle de la Misericordia, desde el bar El Pego, tengo que decir además del bar El Pego, que ha sido todo un aliado del proyecto y que ha colocado un panel interpretativo. Así que nada, mientras tomamos unas tapitas, está ahí en la avenida de la Joyería, pues estás viendo, tiene una zona
abierta y la verdad que es muy agradable, muy agradable. Así que os invito a todos a ir al Bar El Pego, porque aparte de que se come muy bien, pues ofrece la posibilidad de integrar un elemento muy desconocido, porque es la cara interna, con lo cual no está nada visible y merece la pena. Es también tapial, esa muralla de la Sarquía Norte, ¿no? Siglo Almohades. También tenemos, por ejemplo, en la calle Alfaro 35, lo que os decía de este edificio, que es un bloque se llama Home Sweet Home, o mejor dicho, Home Sweet Home, y también un bufete de abogados o de arquitectura. Están murallas de origen romano. Luego tenemos también la integración a través de paneles explicativos, el caso de San Fernando 4 o el pasaje que está subiendo de la Ribera hacia el Alcázar. Por ejemplo, tenemos el Bar Garum, que seguro que lo conocéis también, muy bien integrada, muy bien integrada. En la cafetería Roldán, que bueno, no sé muy bien qué decir, porque tenemos ahí esa cristalera en el suelo, también muralla romana fundacional, y no se ve nada, porque está como la ducha, o sea, está ahí que no está opaco, que no se ve nada, está, pero vamos. Y luego ese panel un poquito extenso, pero bueno, da cumplida cuenta de información y se agradece. Son muy pocos ejemplos, muy poquitos ejemplos, pero bueno, son ilustrativos. Aquí, por ejemplo, también tenemos en la puerta de Osario, de la que se conserva una vez más la toponimia, fue la última que puede ser derribada. Vemos, que no sé si habéis fijado alguna vez, pero se ven esos merlones, parte también de la estructura de la muralla, y a los pies además se ve también un elemento que permite contextualizar esta muralla y le da un plus, que es, hace referencia a Miguel de Cervantes. Hay otra placa sobre Miguel de Cervantes en la Plaza del Potro, y no tengo ni idea de dónde, además lo he investigado y os digo, no tengo, o sea, que me escucha y lo sabe, es de literatura y lo sabe, no sé, en el libro o en la obra de Miguel de Cervantes, no solamente en Don Quijote, en la Picaresca, en el Rinconete y Cortadillo, no sé dónde aparece la referencia exacta a este lugar en sus obras. Ahí está, pero yo no tengo ni idea, ahí lo dejo. Bueno, deciros que también, por ejemplo, se ve presente voy un poquito para atrás, porque aquí no me quiero adelantar, ¿vale? Se ve presente, por ejemplo, bueno, que los restos pueden estar soterrados, identificar esa tipología, pueden estar soterrados, pueden estar emergentes, integrados en casas particulares, en edificios particulares, o sea que la casuística es muy amplia, es muy variada. ¿Qué podría debatirse a nivel de escolares o qué tipo de lectura curricular se podría hacer? Pues, por ejemplo, por supuesto, el tema de la densidad de población, cómo crece las ciudades, el urbanismo, ¿no? Y también fijaros, interesante, cómo las grandes avenidas que hoy circunvalan Córdoba lo que están haciendo es fosilizar totalmente el recorrido de la muralla, ¿no? Simplemente nombres como Paseo de la Ribera, Avenida de la Victoria, Ronda de los Tejares, Jardines de Colón, Calle Adarve, Ollerías, Ronda del Mar Rubial, ¿veis? Ronda, Avenida, Y bueno, un tema también que da muchísimo juego a nivel escolar y es absolutamente fundamental, es la situación actual de la muralla y qué le pasa a la muralla, ¿no? La muralla sufre muchísimas agresiones, es tan potente como frágil, agresiones pintadas, acciones vandálicas. Lo que habéis visto en primer lugar es un acto vandálico en la cara interna, la que da el Jardín de los Poetas, ocurrida en octubre de 2020. Quiero decir que está publicado que costó el arreglo hasta 39.000 euros limpiarlo, 39.000 euros de las arcas municipales limpiar esa acción vandálica. Es para que se caigan las lágrimas. 39.000 euros. Tenemos la acción de la vegetación intrusiva, que hace mucha pupa, y tenemos las palomas que horadan esta piedra calcarenita, que es otro tema también fascinante. Es una piedra muy porosa, una piedra que se deshace con muchísima facilidad. Sabéis que procede perfectamente de cuando era playa, básicamente Sierra Morena, y entonces puede dar mucho juego. También se puede hacer un estudio paleontológico, ¿no? Por supuesto. Y otra acción vandálica fueron no aparecen, ya se han pasado. Bueno, las caras que aparecieron en barro, no confundir, por favor, ese alto relieve, porque estaban pegadas en barro en los sillares de la Puerta de Almodóvar, que se puede considerar arte efímero o se puede considerar arte vandálico. Bueno, en fin, era cerámica y apareció, fueron eliminadas, pero volvieron a aparecer de nuevo.
Más agresiones que no aparecen aquí recogidas: el tráfico rodado, la polución, el cableado, el paso del tiempo, que no perdona, ¿verdad? El paso del tiempo, la erosión, la indiferencia institucional, el pasar olímpicamente, tanto la ciudadanía no ser consciente de lo que tiene, de valor de lo que tiene, como que las autoridades miren para otro lado. Yo no sé cuál es más grave, yo creo que el cúmulo de todos ellos, y bueno, desde luego implica todo esfuerzo de sensibilización es poco, desde luego. Y la muralla es una fuente de inspiración, ha sido, es y será una fuente de inspiración. Hay muchísimos, muchísimos, pero bueno, por supuesto, Luis de Góngora. Luis de Góngora, este soneto maravilloso, soneto fecha de 1585, poema a Córdoba, que directamente empieza diciendo: o excelso muro, o torres coronadas de honor, de majestad, de gallardía. Lo escribe desde Granada, añorando con nostalgia su tierra natal, y bueno, nos la pone por las nubes, ¿no? Una tierra coronada de honor, de majestad y de gallardía, jugando con el verbo coronar, ¿no? Con ese doble sentido de coronar, ¿no? Absolutamente maravilloso, a los pies de la puerta del puente, ¿no? También podríamos, por ejemplo, hablar de García Lorca, por supuesto, de Luis Celorio, que ambientado en García Lorca tiene puesto el Perjonás en frente. La muralla como fuente de inspiración, Carlos González Ripoll, falleció en el 2012, nace en Córdoba en 1919. Empezó muy tarde, fue un autodidacta, con 56 años hizo su primera exposición, 56 años. Y bueno, él habla plantea un estilo naif, inconfundible, una Córdoba feliz, un estilo ingenuo, con un trazo infantil. Pues eso, es una sociedad en la cordobesa, vamos a reconocerlo, la del siglo XX, incluso todavía, artesanal, clasista, inmovilista, y él, pues de alguna forma, lo combate con esta gracia, con este color, con esta luminosidad tan divertida. Y, por supuesto, a nivel literario, poemas de ciudad, Lola Moreno, por ejemplo. Lola Moreno se inspira en la Ronda del Marrubial, que es el tramo que tenemos más extenso de todos. Es una muralla del siglo XII y se llama Marrubial por el marrubio, por la planta aromática que en su día pues, crecía por allí. Y en época musulmana, como bien sabéis, fue el límite de la Sarquía, y con la Inquisición ahí se instaló el quemadero, donde se quemaban los condenados, el Santo Oficio. No la voy a leer porque no me quiero extender más. Y sí quiero leer lo que dice Emilio Cervelló, porque le pedí una propuesta de danza, y me parece una palabra preciosa y la voy a leer rápido porque lo que a él le inspira la muralla, ¿no? Porque no deja indiferente. La muralla aísla y defiende, separa y protege, incluye y contiene, delimita, corta y abre el paso a través de sus puertas guardianas. Sin embargo, quizá la idea que más me interese de la muralla sea su porte, su presencia imponente, la afirmación rotunda con la que se yergue. Las murallas son como pliegues de piel de una estructura corporal armada, resistente y sabia. Las murallas son infranqueables como personalidades altivas que se crecen ante el otro, escondiendo sus flaquezas, su fragilidad de arena que se desmorona. Me interesan las murallas que se representan de tantas y tantas formas en la psique humana, como limitaciones, conflictos aparentemente irreconciliables, obstáculos insalvables, creencias falsamente incuestionables y protecciones paralizantes que pueden llegar a sepultar la voluntad humana. Asimismo, las murallas pueden ser el abrazo que sostiene, cuida y reconforta, un espacio seguro en el que sanar y un vínculo que inspire a realizarse. Las murallas, como la vida misma, como las personas, tienen dos lados, dos caras, dos polos, dos posiciones que irónica y paradójicamente instan a la ciudadanía a comportarse de otro modo, a no ser tan maniqueos. Y bueno, llega la madre del cordero. Con todo esto, que ha sido una aproximación, me vais a perdonar, muy fugaz, tengo solo 5 minutos, porque la verdad que ha pasado muy rápido, me lo he pasado muy bien, espero que también vosotros, pero bueno, ha sido una aproximación muy rápida, muy leve, una orientación sugerente a lo que entiendo que las murallas deben de significar para nosotros, sus valores, su importancia y de lo que el juego que pueden llegar a dar. El proyecto comienza en un ámbito educativo, nace la fase 0 de un ámbito educativo, que es dar difusión en los colegios, tanto de forma porque el profesor se apunte a explicar las murallas y haga algún tipo de didáctica sobre murallas por su cuenta, como bien para integrarlo después en ese festival que vamos a conseguir que sea realidad para el año que viene, 2022, a finales, sacar a la calle esos trabajos, ese proyecto, que vea la luz, que se luzca la muralla y sus alumnos, ¿no?
Entonces, el festival, como digo, es una meta y los colegios pueden apuntarse a hacer realidad ese proyecto de ciudad. Llega, como digo, para quedarse. La idea es, como digo, saber qué colegios, o lo que me interesa es saber qué colegios ya han trabajado sobre murallas y qué ha consistido esa implicación sobre las murallas. Si hay algún centro educativo que quiere, digamos, ser portavoz, porque, como sabéis, Paco Luque, yo sé que se ha jubilado, pero yo sé que sigue involucrado porque he hablado con él y él es un fuera de serie y él no va a, por mucho que esté jubilado, no. Entonces, hay muchos compañeros que están interesados en llevar la batuta de algún proyecto, de algunos de los que he comentado, de la cantidad de miradas que tiene la muralla, de puntos de vista, de perspectivas, y como digo, de alguna forma esa constelación de propuestas, unificarlas y darle salida, darle cobertura en un día de puertas abiertas, un día de puertas abiertas, ¿vale? Puede ser que lo trabajen de forma autónoma en los centros educativos o puede ser que vaya tutelado. Fase 1, como digo, entendemos que es los niños, para que evitar, por ejemplo, el atentado al patrimonio que hemos visto, porque entiendan que la muralla es nuestro ADN, nuestra memoria, nuestras raíces, y que, bueno, que hay que respetarla por encima de todas las cosas, pues hay que empezar explicándolo. Entonces, una presentación teórico-práctica de las murallas con un cuaderno didáctico ilustrado y que vaya acompañado, entendemos que debe ser ese el proceso de un recorrido tematizado e interactivo, no por toda la muralla, esos casi 9 kilómetros de perímetro son inabarcables, pero sí de algunos tramos seleccionados en los que, como digo, no solamente se analiza la muralla en todos esos elementos que os voy comentando, sino también se contextualiza en un entorno mucho más amplio y más rico. Por supuesto, la app no puede faltar. La programación, como digo, también involucra a otros agentes ciudadanos, ¿no? Estas son muchas ideas, no quiero asustaros, yo sé que es muy ambicioso, no quiero abrumaros, son ideas que surgieron y le hemos dado simplemente, las hemos catalizado y las hemos recogido, pero seguramente muchas de ellas nunca lleguen a realizarse, porque depende de que el ayuntamiento nos ayude económicamente, ¿vale? Que son palabras mayores, y voy a dejarlo ahí. Por ejemplo, instalando códigos QR. Códigos QR, porque además, como digo, son propuestas que llegan que muchas de ellas tienen el impacto de que son, lo he dicho antes, creo, sí, lo ponía por ahí, que son propuestas, me quedan creo que lo he dicho. Bueno, programación. Bueno, instalar códigos QR, algunos enclaves, hacer espectáculos musicales, esto iría, digamos, dentro de ese festival, de ese día grande, terrazas almenadas, hacer pequeños espectáculos de pequeño formato, acogedores, en lugares muy desconocidos, donde la muralla ofrece unas vistas absolutamente inéditas. Murallas con arte, donde en puntos concretos, pues, es lo que más parecido a lo que hemos visto en el caso de Pamplona, ¿no? Pues ese despliegue por las almenas o espectáculos efectistas, ¿sí? En colaboración, por ejemplo, con la Escuela de Arte y Oficio o con el Conservatorio. Presentaciones interactivas sobre la muralla en centros cívicos, que son los que traemos nosotros. Y acciones ciudadanas, aquí es donde entraría todo lo que pueden hacer los colegios, todo lo que pueden hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, cuestionarios con premios, que los niños preparen esos cuestionarios y a la gente le interpelen por la calle y a ver qué saben de las murallas, hacer sorteos a pie de calle, tipo trivia, con pasatiempos, habíamos propuesto el Boulevard, pero podría ser en otro sitio, un despliegue, talleres didácticos y experimentales, de muchísimas temáticas, de todo lo que hemos ido comentando, microrelatos, maquetas, ¿no? Y luego, pues que sea un día de puertas abiertas donde uno pueda ver la Torre de la Mano Muerta, ¿Cómo es la Torre de la Mano Muerta? Que está maciza hasta la altura que está hueca, que se puede visitar. Actualmente es la sede de la asociación, como digo, vecinal de Torre de la Mano Muerta. Paseos con buen pie para la ciudadanía, rutas teatralizadas, por supuesto, esto ya se ha hecho. Y bueno, todo lo que queráis proponer y más. Entonces, aquí estoy a vuestra disposición. Yo soy gestora cultural, que no soy docente, soy autónoma, o sea, soy una valiente. y bueno, la viabilidad de esto, primero, la primera parte es saber, como digo, ya quiero abrir el micrófono para que preguntéis todo lo que queráis, qué colegios están trabajando en murallas y en qué medida, en qué sentido,
que me lo hagáis saber y hasta qué punto os gustaría participar de este proyecto a nivel más general o recibir una charla en el colegio con el cuaderno, ¿vale? Quisiera tener un feedback, una respuesta a todo lo que he planteado. ¿Qué os parece? Soy toda oídos. Muchísimas gracias.